En las sombras de la ciudad, bajo puentes y árboles olvidados, un dálmata callejero observa en silencio. Sus manchas no son simples marcas, son demonios ocultos, esperando la noche para desatar la justicia más oscura. Esta es la historia de aquellos que lastiman y de cómo el horror los alcanza. Acompáñame a ver esta historia. En los rincones más olvidados de la ciudad, donde la luz del día apenas penetra, yace un secreto que pocos conocen. Bajo un puente húmedo y frío, entre cartones empapados por la lluvia constante y cristales rotos que reflejan la luna, duerme una criatura que no es lo que aparenta ser. Es un dálmata, flaco y cansado, cuyo pelaje blanco está manchado no solo por el barro de las calles. Nadie conoce su nombre porque nadie se ha molestado en dárselo. Es solo otro fantasma de 4 patas en esta jungla de concreto, invisible para aquellos que caminan apresuradamente sobre él. Cuando los primeros rayos del amanecer tocan su pelaje sucio, parece un animal común y corriente. Los transeúntes lo ven como una víctima más del abandono urbano, perdido entre el rugido ensordecedor de los motores y los gritos de la vida cotidiana. Pero hay algo que nadie nota durante el día, algo que solo la oscuridad puede revelar. Sus manchas negras no son simples marcas de nacimiento, son ventanas. Cuando la noche abraza la ciudad con su manto negro, estas manchas comienzan a palpitar, a latir como corazones diminutos, bombeando una sangre que no es de este mundo. Esas manchas negras no son tinta común, no son pigmento natural. Son algo mucho más siniestro, algo que desafía toda lógica humana. Son portales, agujeros dimensionales que conectan nuestro mundo con un reino donde la oscuridad tiene forma, donde la crueldad se paga con sangre y donde la justicia se cobra con intereses. En ese lugar, en esa dimensión paralela que existe justo debajo de nuestra realidad, habitan criaturas que han esperado durante eones la oportunidad de cruzar. Y este dálmata abandonado es su puente hacia nuestro mundo. El perro ha desarrollado una paciencia que trasciende lo animal. Desde su refugio en las sombras, observa en silencio los actos más viles de la humanidad. Ve cómo hombres adultos golpean a gatos indefensos con palos. Escucha los gritos de dolor que nadie más quiere oír. Presencia cómo niños, corrompidos por la crueldad aprendida, lanzan piedras a cachorros que solo buscan un poco de afecto. El dálmata no ladra, no corre a defender a las víctimas, no muestra ninguna reacción aparente. Simplemente observa. Y en esa observación silenciosa, algo ancestral se va acumulando en su interior. Esa mirada no es la mirada de un perro común. Es algo más profundo, más calculador, más inhumano. Sus ojos contienen una paciencia que no pertenece a este mundo, como si el tiempo no fuera más que una ilusión para él. Observa cada acto de crueldad, cada momento de sadismo, cada instante donde la humanidad muestra su rostro más oscuro y espera.
Espera como esperan las montañas la erosión, como espera el océano que las olas rompan en la orilla. Espera el momento exacto, el momento perfecto para liberar lo que ha estado conteniendo en su interior durante tanto tiempo. La noche llegó cargada de violencia. Un hombre, ebrio de poder y alcohol, encontró a un perro cojo que buscaba comida en un basurero. Sin razón, sin provocación, comenzó a patearlo una y otra vez, ignorando los gemidos de dolor del animal indefenso. Cada patada resonaba en el callejón como un eco de la crueldad humana. El perro cojo cayó al suelo, jadeando, casi sin vida. Fue entonces cuando el dálmata testigo levantó la cabeza. Sus ojos brillaron con una luz que no era de este mundo, y las manchas, las malditas manchas, comenzaron a desprenderse de su piel, como si hubieran estado esperando esta señal durante toda su existencia. Primero fue una mancha, pequeña y redonda, que se despegó de su costado como una sombra cobrando vida propia. Luego otra, y otra más. Las manchas se convertían en algo imposible de describir con palabras humanas. Larvas negras que se retorcían y crecían hasta transformarse en demonios diminutos, criaturas del tamaño de ratas, pero con la malevolencia de los peores pesadillas. Tenían garras afiladas como navajas, ojos rojos que brillaban en la oscuridad como brasas del infierno, y dientes pequeños pero mortalmente efectivos. Decenas de estas abominaciones reptaron fuera del pelaje del dálmata, dejando al perro temporalmente sin sus características manchas. Los pequeños demonios rodearon al hombre como una marea negra de venganza. Sus risitas agudas cortaban el aire nocturno como cristales rotos, un sonido que helaba la sangre y paralizaba el alma. El hombre, que segundos antes se sentía poderoso golpeando a un animal indefenso, ahora temblaba de terror. Intentó correr, pero las sombras mismas parecían cobrar vida. Tentáculos de oscuridad se enredaron alrededor de sus tobillos como cadenas espectrales, haciéndolo caer pesadamente sobre el asfalto frío. Sus gritos de terror se mezclaron con las risas demoníacas, creando una sinfonía macabra que resonó en todo el barrio abandonado. Al amanecer del día siguiente, los primeros transeúntes encontraron algo que la mente humana se negaba a procesar completamente. El cuerpo del hombre yacía en el callejón, pero no era reconocible como tal. Estaba mutilado de formas que desafiaban toda explicación forense. Las marcas de mordidas eran demasiado pequeñas para ser de perro, demasiado precisas para ser de ratas, demasiado organizadas para ser de cualquier animal conocido. Los investigadores llegaron, tomaron fotos, escribieron reportes, pero nunca pudieron explicar lo que realmente había ocurrido esa noche. El caso se archivó como ataque de animal no identificado, pero quienes lo vieron nunca pudieron olvidar esas heridas imposibles. Desde aquella noche maldita, las calles comenzaron a susurrar. Los rumores se extendieron como un virus entre los habitantes más supersticiosos de la ciudad. Hablaban en voz baja de un perro maldito, un dálmata que llevaba la muerte cosida en su propio pelaje. Los veteranos de la calle, aquellos que habían visto demasiado, comenzaron a evitar ciertos callejones después del anochecer. Los niños eran advertidos por sus madres de no acercarse a perros manchados cuando caía la noche, porque todos sabían, en el fondo de sus corazones,
que había algo allá afuera que no pertenecía al mundo natural, algo que cazaba a quienes lastimaban a los inocentes. En otro rincón de la ciudad, la crueldad tomaba una forma diferente, pero igualmente despreciable. Un grupo de jóvenes, aburridos y carentes de empatía, habían encontrado una nueva forma de entretenimiento. Habían amarrado a un gato naranja a un poste y ahora se turnaban para acercarle cigarrillos encendidos a su cola. Los maullidos de dolor del felino llenaban el aire, pero para ellos era solo música de fondo para sus risas enfermizas. Lo que no notaron fue la figura silenciosa que los observaba desde las sombras, bajo un árbol retorcido, cuyas ramas parecían garras extendidas hacia el cielo nocturno. El dálmata había llegado, y sus manchas ya comenzaban a agitarse con una furia contenida. Cuando los jóvenes se cansaron de su juego sádico y se alejaron, riéndose de su crueldad, no sabían que habían sido marcados. En la oscuridad de las calles mal iluminadas, algo los siguió. No eran pasos normales los que escuchaban detrás de ellos, sino el sonido de decenas de pequeñas patas moviéndose en sincronía. Risas distorsionadas flotaban en el aire como ecos de locura, y el sonido de uñas raspando el asfalto los acompañaba como una banda sonora de pesadilla. Uno de ellos se giró, pero solo vio sombras danzantes. Otro intentó acelerar el paso, pero las risas se acercaban cada vez más. No había escape de lo que habían desatado con su crueldad. El amanecer reveló el precio de la crueldad. Uno de los jóvenes fue encontrado en un callejón estrecho, su rostro desfigurado por heridas que parecían haber sido hechas por criaturas diminutas pero implacables. Pero lo más perturbador no fueron las heridas, sino el mensaje. En la pared de ladrillo, escrita con sangre aún fresca, estaba la palabra justicia, en letras toscas pero claras. Los investigadores se preguntaron qué tipo de mente enferma habría hecho esto, sin darse cuenta de que no había sido una mente humana en absoluto. Era un mensaje de un reino donde la justicia no conoce la misericordia, donde cada acto de crueldad se paga con la misma moneda. El dálmata era como un fantasma en la ciudad. Nunca dejaba huellas de su presencia, nunca había evidencia directa de su participación en estos actos de venganza sobrenatural. Siempre estaba ahí, observando desde las sombras, como un testigo eterno que nunca podía ser llevado a juicio. Su naturaleza espectral lo convertía en el verdugo perfecto, invisible para la ley, intangible para la justicia humana, pero terriblemente real para aquellos que habían cruzado la línea de la crueldad. Era el juez, jurado y ejecutor de una corte que no existía en ningún código legal, pero que operaba bajo leyes mucho más antiguas que la civilización misma. Como un ritual que se repite desde tiempos inmemorables, cada amanecer traía la misma transformación. Las manchas regresaban al cuerpo del dálmata como gotas de tinta absorbidas por papel secante. Los demonios, satisfechos con su trabajo nocturno, volvían a fundirse con su pelaje, convirtiéndose una vez más en simples marcas negras.
El perro regresaba a su estado aparentemente normal, flaco, cansado, inofensivo a la vista de cualquier observador casual. Era como si la noche anterior hubiera sido solo una pesadilla, como si la venganza sobrenatural fuera solo el producto de mentes paranoicas. Pero las víctimas sabían la verdad, las que sobrevivían para contarla. Los rumores crecieron hasta convertirse en leyenda urbana. En las tabernas más oscuras y los barrios más olvidados se susurraban diferentes teorías sobre la naturaleza del dálmata vengador. Algunos, los más religiosos, decían que era el mismísimo diablo que había tomado la forma de un perro para caminar entre los humanos. Otros, más místicos, creían que era el espíritu vengativo colectivo de todos los animales que habían sido asesinados injustamente en la ciudad, manifestándose a través de esta criatura maldita. Pero independientemente de las teorías, todos coincidían en una cosa: algo sobrenatural patrullaba las calles, y su justicia era tan inevitable como la muerte misma. Pero la verdad era mucho más aterradora que cualquier leyenda que pudieran inventar las mentes humanas. El dálmata no era el demonio, no era el espíritu vengativo, no era el arquitecto de esta justicia oscura. Era simplemente el anfitrión, el portador, el recipiente viviente de algo mucho más antiguo y malévolo. Los verdaderos demonios eran los dueños de su piel, entidades que habían existido desde antes de que la humanidad aprendiera a ser cruel. Habían estado esperando, buscando la vasija perfecta, el testigo perfecto de la crueldad humana. Y en este perro abandonado habían encontrado su hogar ideal. Una noche, el instinto del dálmata lo llevó a seguir un camión destartalado que recorría las calles más pobres de la ciudad. El vehículo se movía lentamente, deteniéndose en ciertos puntos donde hombres encapuchados emergían de las sombras. En la parte trasera del camión, oculta bajo una lona rasgada, había jaulas oxidadas, y dentro de esas jaulas, perros callejeros aterrorizados eran metidos a la fuerza. Sus ladridos desesperados se mezclaban con el ruido del motor, creando una sinfonía de terror que solo el dálmata parecía escuchar completamente. Había encontrado algo grande, algo que requeriría toda la furia que llevaba dentro. Los animales capturados aullaban con una desesperación que trasciende las especies. Sabían, con ese instinto primitivo que todos los seres vivos poseen, que se dirigían hacia algo terrible. Algunos habían sido golpeados con barras de hierro para que guardaran silencio, sus gemidos ahogados por el miedo y el dolor. Otros temblaban en las esquinas de sus jaulas, con los ojos vidriosos por el terror. Eran los invisibles de la sociedad, los que nadie reclamaría, los que nadie buscaría. Perfectas víctimas para lo que fuera que estos hombres tenían planeado. Pero esta noche, por primera vez en sus vidas, tenían un protector, un vengador que llevaba la furia de los condenados en su pelaje. El camión se detuvo frente a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Un lugar donde los gritos no podrían ser escuchados por oídos civilizados. Los hombres encapuchados descargaron las jaulas con una eficiencia que hablaba de experiencia previa. Dentro del almacén, bajo luces fluorescentes parpadeantes que creaban sombras danzantes en las paredes, discutían mientras preparaban su instrumental. Cuchillos afilados que brillaban con promesas de dolor, y hornillas que ya comenzaban a calentar el aire con su resplandor siniestro. Era una operación bien organizada, un negocio de muerte que había funcionado durante meses sin ser detectado. Pero esta noche sería diferente.
Afuera del almacén, bajo la sombra de una farola que parpadeaba como un ojo moribundo, el dálmata se posicionó como un centinela de la venganza. La luz intermitente creaba un efecto estroboscópico sobre su pelaje, haciendo que sus manchas parecieran moverse y respirar con vida propia. Y efectivamente, comenzaron a agitarse con una furia que jamás había mostrado antes. Esta no era crueldad casual, no era violencia espontánea. Esto era crueldad industrializada, sistematizada, convertida en negocio. Y los demonios que habitaban en su piel respondían a esta afrenta con una ira que hacía temblar la realidad misma alrededor del perro. Los demonios emergieron como una plaga bíblica, no uno por uno como en ocasiones anteriores, sino en masa. Chillaban con voces que sonaban como cientos de niños llorando simultáneamente, un sonido que traspasaba el alma y helaba la médula ósea. No eran solo unas decenas esta vez, sino cientos de criaturas diminutas pero letales que fluyeron del pelaje del dálmata como un río negro de venganza. El aire mismo parecía espesarse con su presencia malévola y la temperatura descendió varios grados en cuestión de segundos. La naturaleza misma parecía recogerse ante lo que estaba a punto de desatarse en ese almacén maldito. Los pequeños demonios encontraron su camino hacia el interior como un ejército perfectamente coordinado. Se deslizaron por las grietas más pequeñas en las paredes, treparon por las tuberías como insectos espectrales y se filtraron por conductos de ventilación que parecían demasiado estrechos para cualquier forma de vida. Sus movimientos eran fluidos, organizados, como si fueran células de un organismo superior dirigido por una inteligencia colectiva. Las sombras del almacén parecían cobrar vida, moviéndose independientemente de las fuentes de luz. Era una invasión desde las dimensiones de la oscuridad, y los hombres adentro no tenían ni idea de lo que se acercaba. Al principio, cuando los hombres vieron las primeras criaturas arrastrándose por el suelo, simplemente rieron. Las confundieron con ratas particularmente grandes. Tal vez una infestación del edificio abandonado. Algunos incluso bromearon sobre proteína extra para sus productos. Sus risas resonaron en el almacén con una ironía que pronto se convertiría en terror. Pero cuando vieron más de cerca a estas ratas, cuando notaron las pequeñas manos con garras, los colmillos diminutos pero afilados, los ojos rojos que brillaban con inteligencia malévola, las risas se convirtieron en murmullos de confusión. Y cuando los murmullos se convirtieron en gritos, ya era demasiado tarde. El pánico estalló como una bomba de terror. Las luces fluorescentes del almacén comenzaron a explotar una por una, como si la misma presencia de los demonios fuera tóxica para la electricación. Chispas llovieron desde el techo mientras la oscuridad se extendía como una mancha de aceite, tragándose la realidad. Los gritos desesperados de los hombres se mezclaron con las risas agudas y demoníacas, creando una cacofonía que parecía provenir directamente del infierno. En esta sinfonía de terror, era imposible distinguir dónde terminaba el miedo humano y dónde comenzaba la venganza sobrenatural. La oscuridad total había caído y en ella la justicia tomaba su forma más primitiva y brutal. Lo que siguió fue una inversión perfecta de los papeles. Los hombres que habían convertido el sufrimiento animal en un negocio, ahora experimentaban el terror desde la perspectiva de sus víctimas. Algunos fueron colgados de los mismos ganchos que habían instalado para procesar a los animales, sintiendo el metal frío atravesar su carne, como ellos habían planeado hacer con criaturas inocentes. Otros fueron arrastrados al suelo por cientos de pequeñas garras y desmembrados lentamente, cada corte calculado para prolongar la agonía. Era una justicia poética escrita en sangre, donde cada instrumento de tortura encontraba un nuevo propósito en manos de la venganza sobrenatural. En medio del caos y la carnicería, un milagro silencioso ocurrió.
Mientras la sangre de los torturadores corría en charcos por el suelo del almacén, las jaulas que contenían a los animales se abrieron una por una. Los pequeños demonios, entre sus actos de venganza, habían encontrado tiempo para liberar a las víctimas inocentes. Los perros callejeros aullaban con una mezcla de terror y confusión, sin comprender completamente si estas criaturas sobrenaturales eran sus salvadores o simplemente otro tipo de amenaza. Pero las jaulas estaban abiertas. Las puertas del almacén se habían desprendido de sus bisagras y por primera vez en horas podían oler la libertad en el aire nocturno. Cuando la última luz se extinguió y el último grito se desvaneció en silencio, el almacén se había convertido en un altar de venganza. Los cuerpos de los hombres yacían desparramados como ofrendas sangrientas para la noche, cada uno de ellos transformado en un testimonio de que la crueldad sistemática no quedaría sin respuesta. Los animales liberados habían huido hacia la oscuridad, llevando consigo las cicatrices de su cautiverio, pero también la libertad que creían perdida para siempre. El aire espeso del almacén ahora olía a justicia cumplida, a cuentas saldadas, a un equilibrio cósmico restaurado a través de métodos que trascienden la ley humana. Como siempre, el ritual de regreso comenzó con las primeras luces del alba. Las manchas demoníacas, satisfechas con la carnicería de la noche, fluyeron de regreso al cuerpo del dálmata como ríos de tinta negra encontrando su recipiente original. El perro se acostó tranquilamente bajo un árbol cercano al almacén, lamiéndose las patas que ahora llevaban rastros de sangre que no era suya. Sus ojos reflejaban una paz que solo viene después de haber cumplido un propósito mayor. Las manchas se asentaron en su pelaje, volviendo a ser aparentemente simples marcas de nacimiento. El ciclo estaba completo, al menos hasta que la próxima atrocidad requiriera su intervención. Desde aquel día maldito, un cambio imperceptible pero profundo ocurrió en las calles de la ciudad. La caza de perros callejeros cesó abruptamente, como si todos los que se dedicaban a esa actividad hubieran recibido una advertencia sobrenatural que no podían ignorar. Los rumores del dálmata vengador se extendieron por todos los rincones urbanos, convirtiéndose en una leyenda que los padres susurraban a sus hijos como advertencia, porque todos sabían, en el fondo de sus corazones, que en algún lugar de la ciudad, en cualquier sombra, entre cualquier grupo de perros callejeros, podía estar él, observando, esperando, con esas risitas agudas resonando en la distancia como recordatorio eterno de que la crueldad siempre, siempre encuentra su castigo. Y al final, todos temían encontrarse con esa mirada vacía, pero infinitamente sabia de un dálmata callejero, testigo eterno de la venganza, que nunca duerme.